Buen día, Germán. Buen día a la audiencia de todo el piso. Bien, le pregunto lo siguiente. Este caso del piletón ese con agua y del señor Zamora, ¿cómo sigue esta historia jurídicamente? Por el momento se siguen recabando evidencia, o sea, la investigación está abierta y por ende tienen que seguir avanzando y tratar de descubrir en particular cómo es que llegó a hacer este tipo de conexiones. Lo cierto es que una de las posturas o de las teorías que maneja la Fiscalía, y entiendo que también la querella, es agravar la acusación contra el señor Zamora por el hecho de que esta conexión que llevó a cabo y toda esta apropiación del agua potable de los vecinos de Yerbabuena no se pudo hacer sin colaboración de otras personas. Esta colaboración que él tuvo podría, digamos, decantar en acusaciones para las personas que estuvieron involucradas como partícipes, es decir, necesario, que sin su colaboración no se podría haber llevado a cabo este delito, o podrían también ser acusados por un delito autónomo que se conoce como asociación ilícita, que es el delito del cual normalmente la definición común es cuando dos o tres o más personas se unen con el fin de formar una asociación para cometer delitos, sin necesidad de que los delitos se cometan. En este caso no solamente habría una posibilidad de una asociación ilícita, sino que el delito habría sido cometido porque durante bastante tiempo el agua fue desviada de su cauce natural, fue apropiada de manera ilegal y fue, digamos, no solamente utilizada para los cultivos del señor Zamora, sino que terminó conformándose una laguna artificial. ¿Y cuántos años es, cuánto es tentativa, cuánto es el hecho real de la asociación en los años? La asociación tiene una particularidad que no tiene tentativa, porque es un delito de peligro, es decir, el simple hecho de constituir y demostrarse que hay una asociación no hay tentativa. lo da por consumado el hecho. Es decir, si se demuestra que hubo una asociación, las penas van de 3 a 10 años, son penas altas. Entonces debería estar preso Zamora. No sé si debería estar preso porque las cuestiones de estar o no presos durante el proceso dependen a los riesgos procesales que él demuestre. Sí, como dije anteriormente, lo llamativo de la situación del señor Zamora es que en una audiencia de formalización de la investigación, es decir, la audiencia imputativa, que es la primera audiencia del Código Procesal Penal, no haya estado presente en el lugar y haya estado haciendo esto desde Roma. Eso llama poderosamente la atención y que se le haya puesto un plazo. Yo sí hubiera exigido que vuelva, dado que una persona que viaja tanto sí puede generar una suerte de resquemor en el sentido que podría fugarse de alguna manera, dado que tiene los medios para hacerlo, porque justamente la primera audiencia la hizo desde otro continente. Con el mismo criterio, al Perovi no se le da el arresto domiciliario. Exactamente el mismo criterio, porque en Alperovich dicen que él tiene medios para escaparse, para poderse escapar. sin perjuicio de que el ex senador y ex gobernador José Alperovich ya cumplió, digamos, 70 años, con lo cual no solamente podría, digamos, dársele la prisión domiciliaria por una cuestión de que bajan los riesgos procesales, sino que además el Código Penal establece que puede proceder el arresto domiciliario en los casos de mayores de 70 años, sean de 70 para arriba. En este caso, el señor Zamora debería estar detenido. No sé si debería estar detenido porque yo soy muy defensor de que sean riesgos procesales concretos, o sea, que él muestre algún tipo de intención de fugarse o de entorpecer, es decir, haya habido algún tipo de maniobra para esconder todo esto, que entiendo que la hubo, pero por el momento no se pidió la detención. La detención la tiene que pedir el fiscal y la autoriza un juez. Si no se pidió, evidentemente la Fiscalía entiende que no hay elementos por el momento. Sí, como digo, él tendría que estar en la provincia de Tucumán mientras se tramita este proceso, más allá de los compromisos que él pueda llegar a tener laborales, porque este hecho, si bien la calificación jurídica no es tan grave, pero la magnitud del daño del hecho sí es grave. Pero doctor, el doctor Moikens y la doctora Reuter son los que llevan este caso. ¿Por qué tanto secreto en el Poder Judicial? En el caso del jugador de Vélez, nadie sabe nada. Mucha plata, porque corría mucha plata, hasta de los alquileres que pagaron los jugadores, una fortuna. Sin embargo, hoy no sabemos nada qué pasa con los jugadores. ¿Por qué tanto secretismo? El secretismo en el Poder Judicial es algo tradicional, en especial en el ámbito penal. Si bien está habilitado, dice el Código Procesal Penal viejo y el nuevo, la posibilidad de secreto de sumario, lo cierto es que el principio es la publicidad de todas las actuaciones y de todos los procesos y de todas las audiencias. El secretismo es una forma de mantener desinformada a la sociedad y de alguna manera, cuando el caso quiere llevarse de formas que no corresponde o a veces que de alguna manera lo quieren decantar en favor de alguna persona, favorecen el secretismo. Sin perjuicio de lo que acabo de decir, lo cierto es que en el caso de los jugadores de Vélez es particular porque es un caso de un abuso sexual.
todos los casos de abusos sexuales sí tienen algo de secretismo, no porque no queremos que por parte de la justicia no queremos que la sociedad lo sepa, sino para evitar revictimizar a la persona que es Está víctima. Bien. Está hablando de los jugadores, no de la víctima. ¿Usted sabe dónde están los jugadores? Actualmente sé que están todos, digamos, reincorporados Pero ninguno está acá. y cumpliendo, digamos, sus funciones como futbolistas. Ninguno está, digamos, acá. Hay uno, el más cercano, está en la provincia de Santiago, en Central Córdoba, no recuerdo cuál de los jugadores, pero por ejemplo Sebastián Sosa ya está en Uruguay, digamos, está por sumarse un Quiere equipo. decir que eso está con la autorización del juez de Tucumán. Tienen autorización expresa, si no, no podrían estar. En eso sí doy Y por nadie sentado. sabe por qué autorizó, cómo autorizó, nada. Bueno, es parte del gran problema que tiene la justicia de no democratizarse y socializarse para que la gente entienda qué es lo que está pasando. Justamente la justicia se enoja ante las críticas que se le hace por la falta de información concreta, pero después cuando se le pide información no lo saben explicar o lo saben explicar a veces con términos muy jurídicos. Uh-huh. Doctor, disculpe. Vamos a este tema de esta denuncia, que se ha ratificado una denuncia sobre una presunta injerencia en un fallo de los doctores Albo y Pedicone a favor del empresario Lucci. ¿Cuál es el análisis que hace usted? En particular, sin conocer la causa, con lo cual mi análisis va a ser muy superficial, debo decir que llama la atención que siempre en casos en donde hay personas poderosas del lado de la imputación, o sea, personas poderosas imputadas, siempre se da que los procesos se cierran de manera anticipada. ¿Qué quiere decir manera anticipada? En este caso, por lo que había escuchado que hablaba el doctor Venditti, con un sobreseimiento. El sobreseimiento es una forma anticipada de resolver el proceso o de cerrar el proceso a favor del imputado, liberándolo de culpa y cargo, antes del juicio oral. Yo soy de la idea que justamente cuando hay personas poderosas, económicamente o políticamente siendo imputadas, la sociedad necesita y quiere un juicio oral y público, porque justamente el juicio es oral y público en el sentido que pueden asistir personas a verlo y pueden ir los medios a presenciarlo, más allá de algunas particularidades del caso que pueden meterse en la esfera íntima de la presunta víctima. Pero lo cierto es que necesitan la publicidad, porque justamente esta situación de que los procesos se cierren de forma anticipada, en este caso con un proceso, con un código viejo, es decir, por escrito, y que nadie sepa qué es lo que sucede, genera mayor suspicacia con respecto a la justicia, porque esto es lo que la gente o el común denominador de las personas a pie piensa. La justicia se maneja entre favores y poderosos, y esto no tiende más que aumentar ese resquemor que tienen. Por eso creo que esta solución, más allá de que no conozco la causa, debiera resolverse en un juicio. En el juicio tiene dos posibilidades: o sale condenado o sale absuelto. Y si sale absuelto, puede ser que salga absuelto no porque él sea inocente, sino porque no han logrado demostrar que es culpable más allá de toda duda razonable, y existe la absolución por el beneficio de la duda, lo cual es un veredicto de no culpabilidad. Pero doctor, acá se habla que alguien ha influido o tuvo una injerencia para que se cambiara el fallo que venía. En eso en particular, más allá de que escuché lo que dijo el doctor Venditti, no sabría decirlo porque no escuché eso. Sí sé, y esto lo puedo decir, digamos, con conocimiento de causa, que era una práctica habitual con el Código Viejo. Con el Código Viejo me refiero a la Ley 6203, en donde toda la parte de investigación era por escrito. Esto era demasiado habitual. Esto era a tal punto en donde a veces se tenían las resoluciones ya en mano, confeccionadas por los abogados, que hablaban, entraban al despacho del juez de instrucción en ese momento, y resolvían libertades, sobreseimiento, todas esas cuestiones. Pero era muy grave. Era gravísimo, lo que pasa es que era muy difícil conocer lo que pasaba. Y probarlo. Probarlo, porque era todo por escrito. Entonces uno decía, pero ¿me has cambiado la resolución? No, esa era la postura del juez. Y si uno no tenía, digamos, los contactos para poder hablar con ese juez, y era imposible. Justamente uno de los jueces que más se dedicaba a eso, y que hoy por hoy está destituido por otras razones, es el juez Pisa. Uh-huh. Que es básicamente uno de los que más hacía esto, junto con otros jueces, el juez Pisa, el juez Pérez. Varios de esos jueces se han dedicado de esas maneras. Lo que sucede es que al ser un sistema escrito, que por eso celebro el sistema nuevo que es completamente oral, al ser un sistema escrito favorecía eso, porque uno hacía todo puertas adentro, y recién yo me enteraba de la resolución, si me era adversa o me era favorable, cuando me la depositaban. Y si yo tenía los contactos y manejaba las influencias, sean económicas o políticas, la resolución yo la sabía de antemano. Pero la verdad que eso es una caja de Pandora, pensar que pasaba así, que todo se arreglaba.
Todo era arreglado prácticamente. Lo que sucede es que en gran parte era así y la sociedad poco a poco con el avance de los medios masivos de comunicación, en particular de las redes sociales, se empezó a enterar de algunas circunstancias. Es cierto que hay algunos que son simplemente rumores, otros son cuestiones probadas, pero por eso es que se implementó el nuevo código, porque también era insostenible un sistema con un nivel alto de corrupción y un descreimiento total de la sociedad, porque nadie quería denunciar o nadie quería ir a la justicia porque necesitaba uno contacto. De ahí que lamentablemente, no solamente en Argentina, pero particularmente en Tucumán, se aplique el dicho contacto mata currículum. Es decir, yo tengo contacto, no importa cuánto sepa de derecho o cuán amplio sea mi currículum en esa materia. Lo que gana es el contacto para poder hablar con la persona correcta, que es la que toma las decisiones o la que asesora a que tome las decisiones. En las viejas estructuras de los juzgados de instrucción estaba la figura del secretario, que era como el fedatario. Sí. Y el secretario básicamente manejaba el juzgado de instrucción, el secretario manejaba la fiscalía de instrucción y después lo discutía con el fiscal. Entonces, era, digamos, un sistema que tendía a la corrupción. Por suerte se implementó un nuevo sistema, hoy por hoy es muy difícil que esto suceda, porque imagínese, Germán, que todo esto se lleva a cabo en audiencias que quedan grabadas y que algunas son en la sede de tribunal y son públicas, entonces ya no se presta el sistema a este tipo de actos de corrupción, diría, que lamentablemente uno solamente puede hablar sobre ellos, pero es muy difícil conseguir la prueba concreta. Doctor, para finalizar, usted hizo una denuncia contra un delegado comunal y un comisario. Sí, yo tengo una denuncia ya hecha hace 2 semanas por uno de mis clientes, el señor Pérez Gorenas, contra el señor Franco Alelosi, delegado comunal del Bracho, y contra el comisario del Bracho, Mario Choque. Estoy esperando qué postura va a tomar la Fiscalía de Delitos Complejos. Sintéticamente, digamos, lo que nosotros decimos es que a través de la comisaría del Bracho y a través de su influencia como delegado comunal de esa jurisdicción, ha comenzado a apropiarse de tierras que no le pertenecen. Hay varios perjudicados, entre esos usurpación. Usurpaciones, utilización de su figura de poder, utiliza a los vigías del Bracho para que custodien y cuiden sus tierras. Hay un manejo descomunal de este delegado que fue designado por el ex gobernador Mansur. Lamentablemente hemos presentado la denuncia hace 2 semanas, 2 semanas y media, no hemos tenido novedades, voy a tratar de impulsarla. ¿Y qué juzgado, cuál es juzgado y cuál es la Fiscalía? Por el momento está interviniendo la Fiscalía de Delitos Complejos, a cargo de la doctora Mariana Rivadeneira. Esa Fiscalía es la que debe intervenir porque se entiende que la complejidad del proceso deviene en que hay un comisario involucrado, que es el encargado de la jurisdicción del Bracho, y un político que es el delegado comunal, el señor Franco Alelosi. Entonces, reiteramos el lugar, el Bracho. El Bracho. ¿El delegado comunal? Franco Alelosi. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Señor alcalde.